Lecturas muy bonitas hablan de la luz y aquí nuestro tema dice deja las tinieblas y conviértete en luz viva. And today our message, our readings talk about the light, talk about us being light, but also our message today says leave the darkness and become a living light. Y vamos a leer la carta de San Pablo a los Efesios, donde dice que nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo, ya no somos de la oscuridad, que ya somos hijos de la luz, y que como hijos de la luz tenemos que comportarnos. Y también vamos a ver en el Evangelio un pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntan a Jesús, le dice, Señor, ¿por cuál pecado está ciego este? ¿Por su pecado propio o por el pecado de sus padres? Y Jesús les dice, ¿saben qué? Por ninguno. Este hombre nació ciego porque va a pasar algo, porque Dios va a hacer una obra en él. Y dice la Biblia la latinoamericana, por una obra clarísima. Voy a explicarles un poquito, va a tratar mi mensaje un poquito de qué está hablando Jesús, que porque ese hombre hay un propósito detrás de su ceguera. Voy a explicar un poquito eso. Y today we're gonna read Ephesians, and in Ephesians, as we're gonna hear that we are sons of light, and as sons of light, we have to live accordingly. We have to live in accordingly what Jesus teaches, accordingly what we listen from Jesus, and then on the gospel we're gonna see a passage where Jesus heals a blind person, and his disciples ask him, Lord, for which sin, why this person is blind? He was born blind because his sin or his father's, and Jesus says no, either of them. And I'm going to explain that a little bit, in a bit. But right now, let's put attention to the readings. Vamos a poner atención a las lecturas. Enseguida pasamos a una explicación. La lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, 8, 14. Hermanos, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia, según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciados por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra de Dios. Para recitar el Salmo responsorial todos decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por las cañadas oscuras, nada temo, porque estás tú conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Para escuchar el Santo Evangelio de pie, por favor. Perdón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio pasar a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se levantó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que se sentaba aquí y pedían limosna? Unos decían: es él. Otros, en cambio, no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba: sí, yo soy. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron: ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían: ¿puede ser un pecador el que realiza tales milagros? Y estaban divididos. Entonces hablaron de nuevo al ciego: ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó: que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que siendo ciego había recuperado la vista hasta que no llamaran a sus padres. Y les preguntaron: ¿es este tu hijo? ¿Y ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos, y quién le abrió los ojos tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder por sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre te sanó, es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.
Le contestaron ellos: ¿no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí con él le dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ustedes dicen: vemos, y esa es la prueba de su pecado. Hermanos, esta es palabra del Señor. De a ti, Señor. You may be seated. Puede sentarse. Les decía en la mañana que un poquito larga la lectura, ¿verdad? Igual que la de hace 8 días estaba un poquito. It's a long lecture, but it has a lot of message, on it. There is so much that it's impossible to talk about it, but I'll be talking a little bit of it. Dice Jesús, dice en el pasaje que cuando Jesús ve cuando ellos miran al ciego, le preguntan y le dicen: hey, este hombre es ciego por su pecado o por el pecado de sus padres. Y Jesús le dice: no, por ninguno, ni el de sus padres ni el de él. Dice: este hombre nació ciego para que se manifieste en él la obra de Dios, ¿verdad? Y dice que es una obra clarísima. Mucho de lo que se escribe y que se dice en la Biblia tiene un significado espiritual. Cuando hablamos de una ceguera espiritual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del pecado, ¿verdad? De vivir en el pecado. Pero se dice que este hombre era ciego de nacimiento, ¿verdad? Y si se está hablando de nosotros también como ciegos de nacimiento, podríamos decir que se está hablando de nosotros del pecado original, ¿verdad? El pecado que se dice que cada uno de nosotros nace con ese pecado. Pero ¿quiere decir que nosotros somos malos al nacer? ¿O que nosotros nacimos con pecado? No quiere decir eso. Yo quise encontrar una comparación parecida que me diera a entender y que pudieran entender ustedes a lo que significa eso, y pienso yo de mi parte que es lo siguiente. ¿Quiénes de aquí son mexicanos? Yo soy mexicano. Ok, ¿saben con cuánta deuda nacieron ustedes por ser mexicanos? Ustedes nacieron con una deuda de 95,900 pesos, que equivale casi a $5,000 más o menos. Se dice que cada mexicano nace con una deuda de $5,000. Inmediatamente al nacer ya debe $5,000 de deuda externa. Pero, ¿a poco nosotros nos gastamos ese dinero? Nosotros no nos gastamos ese dinero, ¿verdad? Ese dinero es una deuda que adquirió otras personas. Entonces, si estamos hablando en el sentido del pecado original, el pecado original es un pecado que se adquirió porque otras personas pecaron. Y lo que pasa es que nosotros venimos a este mundo que está lleno de maldad, de crueldad, de injusticias. Entonces nosotros inmediatamente al venir a este mundo formamos parte del mundo, de un mundo que está caído. Es por eso que nosotros necesitamos limpiarnos, nosotros necesitamos la luz de Dios, necesitamos la guía de Dios para vivir. Y yo miro lo que hoy nos enseña Jesús como por ejemplo, si tenemos esa deuda de $5,000 ya desde que nacemos, y que viniera alguien y nos dijera: ¿sabes qué? Esa deuda, yo voy a hacer que esa deuda se te perdone y que se te pague. Y no solamente voy a hacer eso, sino que además yo te voy a dar cómo puedes vivir de ahora en adelante feliz, en paz, con alegría y con gozo. Eso es lo que hizo Jesús. Pero algo sucede aquí en el Evangelio que nos tiene que hacer reflexionar. Y que hace algo inclusive medio raro, porque dice que Jesús agarra tierra y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo lodo con qué? Con saliva.
Ay, guácala. No, no es cierto. Pero hay un significado ahí, ¿verdad? Que Dios escupe en la tierra. ¿Qué somos nosotros? Cuando nos creó Dios, ¿qué éramos? Éramos tierra, se hizo barro. ¿Y qué hizo Dios cuando cuando creó al hombre? ¿Qué se sopló? Le puso su esencia. Entonces Jesús está ahí replicando, replicando la formación del hombre. Y él, ¿qué es lo que hace? Pone su esencia en la tierra y la unge, ¿verdad? Se la unta al hombre en los ojos y luego lo manda a que se lave. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahí? Jesús está poniendo su esencia en la humanidad. Está poniendo su esencia en una persona que no ve. Nosotros cuando nos bautizamos, automáticamente al bautizarnos, nosotros quedamos limpios del pecado original. Quedamos de pecados limpios de toda deuda. Pero ¿qué pasa cuando el hombre queda completamente sano? Y mira, ¿qué pasa? ¿Toda la gente celebra y está contenta? No, ¿verdad? Hay gente que se opuso. Inclusive hubo gente que estaba con él, dice que eran sus vecinos. Yo me imagino que eran sus vecinos que se sentaban con él a pedir limosna y le decían, hey, decían unos, ¿no es ese el que pedía limosna con nosotros? Y unos decían, no, no es. Y otros decían, sí, creo que se parece. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos caminar en seriamente espiritualmente? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Y yo sé que ustedes lo han hecho y lo están haciendo. Mucha gente está contenta cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida. No, mucha gente se opone. Hay gente que nos señala y nos dice, si yo te conozco, tú andabas conmigo, yo sé quién eres, ¿por qué me dices ahora que tú estás cambiando? No. Pero también va a haber gente que se va a dar cuenta y nos va a reconocer y nos va a decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo te conozco, pero sé que estás cambiando. Más bien va a decir, ya no te conozco porque eres una persona diferente. Antes eras de esta manera y eras de otra. Pero ¿saben qué? El que más se va a oponer a nosotros es el enemigo. El enemigo siempre va a estar haciéndonos la lucha por desviarnos. Él es el que siempre va a estar intentando separarnos de Dios. Es el que siempre nos va a querer llevar a la oscuridad. Pero ahí va a depender de nosotros. Tenemos que recordar algo que dijo el ciego, que era, bueno, ya ahora no ciego, ahora ya era, ya miraba, el que era ciego. ¿Qué dijo cuando le preguntaron, o cuando había confusión y decían, si es o no es? ¿Qué dijo él? Dijo, yo soy. ¿Y quién dice yo soy? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que recordarnos siempre a nosotros mismos quiénes somos nosotros. Nosotros ya fuimos ungidos, nosotros ya fuimos bautizados y a nosotros Dios ya nos marcó. Nosotros somos hijos de la luz, como dice la lectura de San Pablo a los Efesios. Dice, ustedes son hijos de la luz, ya somos marcados, ya somos de Dios. Pero ¿saben qué? A veces se nos olvida. A veces el mundo, a veces el enemigo, a veces los problemas, a veces lo que nos agobia nos hace dudar de quiénes somos. Y tenemos que recordar siempre quiénes somos. No tenemos que dejar que el enemigo nos acuse o que los problemas nos agobien. Y les digo esto porque hace unos días así me sentía yo. Me sentía como que yo no merecía a Dios, como me sentía como que no era digno de Dios. Pero yo sé ahora por qué Dios lo permitió, porque quería que yo les transmitiera este mensaje. No tenemos que olvidarnos de eso. El enemigo sabe quiénes somos, el enemigo nos conoce, Dios nos conoce, pero a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y nos olvidamos de quiénes somos. Somos hijos de la luz y como hijos de la luz tenemos que actuar. Today on the gospel we saw a passage where Jesus heals a blind person. And this blind person was blind since birth. And the disciples asked him, Lord, why this person was born blind? Because he sinned or his father sinned? And he says, no, none of them. He was born like that because there's a purpose. The purpose is that God is going to show his power on him. So it says also that we as humans, we came with the original sin. And that means that we are bad persons when we're born? No, it doesn't mean that. What it means is that we are born into a world that is full of cruelty. We come into a world that is full of evil. Because of that, we become part of it. So we need something to guide us in our lives. Jesus says that he is the light of the world. And Jesus is trying to guide us. The reading of
the other reading of Ephesus says that we as children of God, we are also children of light. And we gotta remember that. When Jesus healed this blind person, there were other people that didn't recognize him. He says, is this the blind who was begging with us next to us? And some of them said, yeah, he is. And the other one said, no, he's not. So when we're following a spiritual path, there is always going to be opposition. There is always going to be something that is going to try to prevent us from keep going on that way. So we have to remember always that God is with us. The blind man received an ointment of dirt and saliva from Jesus. And this is kind of like, it sounds and feels a little bit awkward, but actually Jesus was putting his sand in the dirt. We are dirt, and he put his sand in that person. So what it means is that person is already part of God. That person, actually, God is in that person already. When we receive baptism, we already receive the Spirit of God, and the Spirit of God is in us all the time. But sometimes we sometimes we forget about that. Sometimes we feel desperate. Sometimes we feel unworthy. Sometimes we feel, many things that are not right. But it's because we allow those things to go into our minds. But we have to forget. We have to remember that we are part of that light. And that light is in us. So I'm going to invite you right now. We're going to do an experiment. I'm going to invite you to close your eyes. Close your eyes. I'm going to be watching who's not closing their eyes. Okay, close your eyes. Come on. You can do it. Cierren sus ojos. Los voy a invitar a que cierren sus ojos. Vamos a hacer un experimento. Cierren sus ojos todos. Y voy a ver. El que no cierre los ojos, le vamos a decir que close your eyes. Whoever is not closing their eyes is going to invite tacos to everybody. Okay, so you better close your eyes. Okay, so close your eyes. Okay, now. So we don't see nothing, right? We are in darkness. There is darkness right now because we cannot see. But see inside you, there is a light. There is a light inside you. Les digo, ahora que están cerrando sus ojos, miren, no podemos ver nada hacia afuera, pero podemos ver una luz. Hay una luz ahí en nuestro interior. Esa luz es la esencia de Dios. That light is the essence of God in ourselves. We're not completely in blindness. There is still light in there. No hay oscuridad completa. Está una luz ahí que es Dios. Y siempre podemos buscar esa luz. We always can reach out into that light that is inside us. And we got to remember every single time that we're going through hard times that God is there. It's inside us. It's not outside. It's in it. Y tenemos que recordar que siempre Dios está en nosotros, en nuestro interior, no está afuera. Okay, you may open your eyes now. Pueden abrir sus ojos ahora. ¿Algunos de ustedes pudieron ver esa luz? ¿Pudieron sentirla? Did you guys were able to see the light inside yourself? If you didn't feel it this time, keep trying. And I bet you that you'll be able to see that light. Y les apuesto que si lo siguen intentando, los que no pudieron ver esa luz o sentir esa luz dentro de su interior, esa luz está ahí. Okay, este es el mensaje de hoy. A veces se nos olvida a nosotros que Dios está en nosotros. Y vienen en nuestra mente muchas cosas. Pensamos que no merecemos nada, que somos unos tontos, que somos esto, que somos el otro. Pero ¿saben qué? No. Tenemos que recordarnos nosotros siempre quiénes somos, qué está en nuestro interior. Y está Dios. Hemos recibido la esencia de Dios y Dios está en nosotros. No lo olvidemos nunca. Okay? You never forget that the essence of God is inside you, not outside. And every time that you feel unworthy, every time that you feel desperate, remember, the light is in there. Don't forget about it.